Yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Hoy en La Cafetera me acompaña María Elvira Gaviria y continuaremos hablando sobre la emergencia económica, pero en esta oportunidad intentaremos dar una mirada al resto del mundo. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Pues esta emergencia económica está teniendo distintos matices según la zona en la que se esté. Por ejemplo, la Unión Europea está dividida ante la estrategia de salida de la crisis del coronavirus. Sea como sea, el impacto del coronavirus en la economía europea será aún mayor de lo que ya se esperaba. Así lo ha transmitido el Banco Central Europeo BCE, organismo que ha asegurado que los pronósticos de contracción para la eurozona están entre el 8 y el 12%. El BCE ha creado 3 posibles escenarios de recuperación para la zona. El primero, el escenario menos catastrófico, contempla la finalización de las medidas estrictas de confinamiento durante el mes de mayo y una gradual vuelta a la actividad a partir de este momento. El segundo escenario es el escenario intermedio, en el cual el confinamiento estricto acaba en mayo, pero se mantienen medidas de contención más prolongadas. El tercero, este es el escenario más pesimista de todos, ya que contempla un confinamiento hasta junio, seguido de medidas estrictas de contención. Si esto llega a ocurrir, la caída de la economía de la zona euro alcanzaría el 12%, con una caída del PIB del 15% en el segundo trimestre de este año. Creo que debemos escuchar las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. La zona euro está enfrentando una contracción económica de magnitud y velocidad no antes vistos en tiempos de paz. Las medidas para contener el coronavirus COVID-19 han parado las actividades económicas en todos los países de la zona euro y del mundo. Indicadores de consumo han caído y han demostrado una contracción aguda en el crecimiento económico y el deterioro en el mercado. A causa de la incertidumbre de los efectos económicos, los escenarios de crecimiento realizados por el equipo son que el PIB de la zona euro podrían caer entre un 5 y un 12% este año. El eje franco-alemán ha renovado sus actividades para poder hacerle frente a los estragos presentes y a los estragos que vendrán en la Europa post-pandemia. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han presentado una propuesta conjunta y multimillonaria de reconstrucción que incluye un fondo de ayudas de 500.000 millones de euros para los países más golpeados por una crisis sin precedentes en la historia de la Unión Europea. La iniciativa se sustenta en 4 pilares básicos. 1. Estrategia sanitaria. 2. Fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento. 3. La aceleración de la transición ecológica y digital. Y el cuarto, el fortalecimiento de la capacidad y soberanía industrial europea. Europa debe ser solidaria. Se trata de tener una rápida recuperación económica y por eso queremos crear un fondo temporal de 500.000 millones de euros. La Unión Europea debe proporcionar gastos presupuestados, es decir, no créditos, sino gastos presupuestarios para los sectores y regiones más afectadas. Aunque la economía francesa recobró vigor con la flexibilización del confinamiento impuesto para frenar la pandemia, tomará tiempo que regrese al nivel previo a la crisis y la recesión del 8% prevista por el gobierno podría ser aún mayor. El Instituto Nacional de Estadística francés estima que durante el segundo semestre la caída del Producto Interno Bruto podría alcanzar alrededor del 20%. Se debe tener en cuenta que muchos franceses están inquietos y con miedo a una segunda ola de contagio, en especial en los colegios y en el transporte público. El pasado 11 de mayo, el desconfinamiento dividió al país en 2, los rojos y los verdes. Los departamentos en rojo todavía representaban un alto riesgo de contagio y una fuerte saturación del sistema de salud. Los departamentos en verde, por el contrario, vieron aligerar las restricciones poco a poco. Para la segunda fase de la reapertura a partir del 2 de junio, solo quedan 3 áreas en naranja: la Île-de-France, Mayotte y la Guyana Francesa.
Uno de los mayores retos el 11 de mayo es evidentemente el retorno a las actividades cotidianas. En el transcurso de los anteriores 3 meses hemos perdido mucho en crecimiento económico y empleos. Debemos relanzar las actividades económicas y relanzarlas con condiciones máximas sanitarias para los trabajadores. Pero la economía francesa debe recomenzar. En consecuencia, el 11 de mayo, todo el comercio, cerrado desde el 15 de marzo, reabrirá a excepción de los lugares de socialización como cafés, bares y restaurantes. Y como el primer ministro lo acaba de anunciar, fijaremos la fecha de apertura para ellos a finales de mayo. Por lo tanto, el 11 de mayo serán más de 400.000 empresas que reabrirán. 400.000 empresas que representan 875.000 empleos. Será la vida social y económica que podrá recomenzar. Se trata de centros comerciales de más de 40.000 metros cuadrados, como lo indicó el ministro del Interior, que podrán abrir sus puertas bajo la coordinación de las prefecturas locales, excepto en Île-de-France, donde consideramos que el elevado riesgo sanitario nos lleva a aplazar su reapertura. Quiero igualmente insistir que bajo las instrucciones del presidente de la República y el primer ministro, y como lo venimos haciendo desde el primer día, el Estado estará al lado de los emprendedores y empresarios independientes, las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas estratégicas. El Estado ha estado presente desde el inicio y el Estado continuará estando presente. El país galo busca ponerse en marcha económicamente y dejar que los niños vayan a guarderías o colegios para que sus padres puedan trabajar y tener un salario. Esto está claro, pero el problema es de carácter logístico. Las guarderías están limitadas a 10 niños y las escuelas primarias a 15 alumnos por clase. Las universidades continuarán clausuradas hasta septiembre. Por otro lado, el impacto de la pandemia del coronavirus ha provocado en la economía alemana la peor caída desde la crisis financiera global de 2009 y la segunda mayor desde la reunificación. Las medidas para contener la pandemia comenzaron a principios de marzo, lo que hace prever unos resultados del segundo trimestre aún más negativos. Hay que tener en cuenta que debido a la pandemia del coronavirus, todos los habitantes de Alemania deben seguir comportándose muy mesuradamente. España ha sido muy afectado por el COVID-19. Teniendo en cuenta el fuerte golpe en la economía del país, a partir de julio se abrirán las fronteras para los extranjeros. Pues estas fueron las palabras del presidente español Pedro Sánchez al respecto. Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya, a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo. Y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. María Elvira, un caso particular es el de Austria. Los primeros casos de coronavirus se registraron en el país el 25 de febrero. A principios de marzo, cuando tenían pocos casos registrados, impusieron restricciones. Cerraron el comercio, introdujeron limitaciones al movimiento de las personas. En el momento muchos pensaron que era algo radical, pero Austria se convirtió en uno de los primeros países en Europa en levantar las restricciones, con la reapertura de las pequeñas tiendas el 14 de abril, mientras el uso de mascarillas seguía siendo obligatorio en el transporte público y los establecimientos. El 1 de mayo se permitió la reapertura de peluquerías, tiendas de más de 400 metros cuadrados e instalaciones deportivas al aire libre. Pero eso es en Europa. ¿Y qué está pasando con la economía en Norteamérica? Primero hay que hablar del fuerte golpe que ha recibido Estados Unidos, no solo en cuanto a infectados y muertes, sino también en su economía. Se registran millones de solicitudes de auxilio por desempleo a la semana. Oh my God!
Look at her back. Bienvenidos a Miami. El presidente Donald Trump parece estar empecinado en reabrir la economía. Esto lo quiere hacer en cuestión de semanas, inclusive mientras aumentan la cantidad de infectados y muertes por el virus. El primer mandatario estadounidense ha rechazado las recomendaciones de los expertos. Basados en información más reciente, nuestro grupo de expertos está de acuerdo en que es posible entrar a la siguiente fase de esta guerra. Le estamos llamando Abriendo América de nuevo. Eso es lo que vamos a hacer. América quiere estar abierta y los americanos quieren estar abiertos. Como les he dicho por algún tiempo, un cierre nacional no es una solución sostenible a largo plazo. Para mantener la salud de nuestros ciudadanos, también debemos mantener nuestra economía. A la larga, uno no puede hacer uno sin el otro. No es posible. Necesitamos tener una economía en funcionamiento y queremos hacer esto muy, muy pronto. Y eso es lo que va a pasar. Considero que va a ser un boom. Una cuarentena prolongada, combinada con una depresión económica forzada, haría más daño y tendría un costo muy alto en el sistema de salud. Por eso mismo, mi administración está emitiendo parámetros federales para que cada gobernador realice una apertura escalonada y deliberada de sus estados. Cogimos la economía mundial más increíble y la cerramos para poder ganar esta guerra. Y estamos en el proceso de ganarla. No estamos abriendo todo al mismo tiempo. Algunos estados lo harán antes que otros, porque algunos estados no tienen tantos problemas como otros. El otro grande del norte es Canadá. Poco hablamos de él por alguna razón, pero ahí está, pulsante, presente, activo e infectado. Como cualquier otra nación en el planeta, ha puesto su economía en coma inducido, mientras intenta combatir el virus. En los 5 grandes bancos, el pronóstico promedio entre los economistas a fines de marzo era que la economía de Canadá se reduciría casi en un 23% en el segundo trimestre sobre una base anualizada. Esto es lo que dijo el señor Justin Trudeau. La propagación del COVID-19 nos está cambiando a todos y para muchos es un cambio significativo. Si usted trabaja en un restaurante, conduce un taxi, organiza eventos o trabaja como freelance, trabajar desde casa no es tan simple. También, si usted trabaja en el sector petrolero o marítimo, usted ve la incertidumbre en la crisis financiera mundial y se está preguntando no solo cuánto tiempo va a durar esto, sino también cuánto tiempo durarán sus ahorros. No importa quién sea o lo que haga en este momento, usted debería estar preocupado por su salud y la de sus vecinos, y no por perder su trabajo o por no tener suficiente dinero para pagar sus facturas, medicamentos o comida. Y si su negocio está teniendo un problema económico, nosotros le ayudaremos a superar estos momentos. Estamos trabajando con las oficinas financieras, con el programa de crédito para proteger a los trabajadores y negocios con un crédito de $10 billones. Ha pasado casi medio año después de su irrupción en China a finales de 2019, y esta ha sido la pandemia que llevó al confinamiento a más de la mitad de la humanidad y paralizó la economía mundial. Pero el fantasma de un segundo brote y quizás hasta de un tercero mencionado por la Organización Mundial de la Salud está todavía rondando. Estamos atravesando momentos difíciles que especialmente tendrán un impacto socioeconómico. Los gobiernos quieren ayudar tanto como puedan y la participación del Estado aumenta en empresas y ciudadanos. Esto resultará en que la deuda de los estados se elevará, pero a largo plazo serán los ciudadanos quienes paguen esta deuda. Y obvio, más allá de la emergencia sanitaria, ahora nos viene un tsunami económico que debería ser bien gestionado por un gobierno en el que los ciudadanos puedan confiar. La verdad es que necesitamos responder a la pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de gobierno nos va a dirigir en esta crisis? Otro asunto es cómo nos financiamos y quién paga esta deuda. Este es el momento de comportarnos como vikingos. Ahora deberíamos ser vikingos. A ustedes, gracias por acompañarnos hoy, y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera@solques.com.
Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Turk. Gracias por acompañarnos.